con el ingeniero Alexander Molina. La grabación ya se inició para que sepan todos que la charla se está grabando y por lo tanto tienen 21 días para poderla descargar luego de la página en Teams. Quedan en manos de don Alexander. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Buenas tardes para todos, muchachos y doña Silvia. Un placer de nuevo estar con ustedes. Agradecerle a doña Silvia la oportunidad de poder dirigirme a ustedes nuevamente para que hablemos de un tema muy interesante y que también hay, gracias a Dios, bastante información a nivel de internet y textos, como es el tema de la licuefacción de suelos. En realidad, hoy lo que vamos a hablar no es tanto del concepto como tal o de la mecánica mediante la cual se genera este fenómeno, sino más que todo demostrarles cómo se hace el cálculo de la zona que sufriría el fenómeno de licuación, la zona del suelo que sufriría ese fenómeno, de acuerdo a un procedimiento semiempírico como es el método de Sid-Irbit. Permítanme para compartirles la presentación. Bien, muchachos, muchachas, como les mencionaba, bueno, lo que vamos a discutir hoy es un ejemplo de cálculo de asentamiento por licuación de suelos por el método de Sid-Irbit. Básicamente, yo sé que existen software que hacen este tipo de cálculos, pero la idea es mostrarles cómo se puede hacer a través de una hoja electrónica como lo es el Excel, ¿verdad? Que no es necesario que ustedes inviertan dinero en un programa, sino que el método es fácilmente desarrollable en una hoja de cálculo, como lo es mediante el empleo del Excel. Antes de esto, muchachos, en cuanto al fenómeno de licuación, es importante que tengamos presente que en Costa Rica el fenómeno se ha presentado anteriormente y el fenómeno es conocido, por decirlo así, desde el terremoto de Limón que ocurrió el 22 de abril del año 92. No es que antes no hubiese ocurrido, sino que a partir de ese momento se entendió la importancia de poder incorporar este fenómeno en el desarrollo de las cimentaciones, en el diseño, perdón, de las cimentaciones de las estructuras. Y por lo tanto, a partir de ese momento se inició con una gran cantidad de investigación que se logró concluir con la publicación del apartado de dinámica de suelos que hoy en día contiene el Código de Cimentaciones de Costa Rica y que es en el cual, bueno, se describe la aplicación del método de Sid-Irbit. Tal vez recordarles, porque tal vez algunos están muy jóvenes y no recuerdan ese terremoto. Bueno, el terremoto ocurrió, como les decía, el 22 de abril del año 91. Básicamente se dice que fue por una falla inversa atribuible a lo que es lo que hoy conocemos como la falla de Panamá. Bueno, aquí vemos más o menos el trazo de esa falla, lo que se conoce como la cresta del coco, ¿verdad? Presionó en una dirección opuesta y hubo un levantamiento de la corteza de aproximadamente 1 metro, ¿verdad? En cuestión de fracciones de segundos allá en Puerto Limón. Se estima que su magnitud pues, rondó los 7.5 en la escala momento, ¿verdad? El levantamiento, bueno, como les mencionaba, fue casi de 1 metro y, bueno, hay muchos que tal vez no lo recuerden, pero durante ese terremoto se generó el fenómeno de la licuación de arenas que llegó a afectar a una gran cantidad de infraestructura en esa zona. Por ejemplo, aquí vemos algunas fotografías de los daños que se dieron en aquel lugar. Bueno, por ejemplo, tuvimos algunos pavimentos que fueron o quedaron totalmente destruidos. Recordemos que las vías de comunicación son de las estructuras que no deberían colapsar durante un sismo, ¿verdad? O que deberían ser de las últimas en colapsar, puesto que es por medio del cual se pueden evacuar personas, ingresar alimentos, ingresar ayuda médica, en fin, entonces son obras de infraestructura que deberían diseñarse con un nivel mayor de rigurosidad. Entonces vemos acá cómo, en este caso, la estructura del pavimento, que es un pavimento tipo flexible, estaba cimentado sobre arenas licuables. Cuando se da el fenómeno, la arena se licúa y el pavimento pierde capacidad, o el suelo, perdón, más bien pierde capacidad de soporte y la estructura simplemente se hunde en ese material. Y como la estructura no está diseñada para soportar esfuerzos de tracción en sus capas superiores, pues se fractura y vean ustedes cómo quedó el asunto, ¿verdad?
Por acá tenemos otros efectos del terremoto de Limón. Bueno, tal vez estas dos de los puentes no tan atribuibles a la liquefacción de arena, pero esta de acá vemos de nuevo el pavimento colapsado por estar cimentado sobre suelos licuables cerca del río Bananito, ¿verdad? Y aquí vemos el famoso Hotel Las Olas, allá se ubicaba prácticamente en la costa, en la ciudad de Limón, y vemos como también una gran parte del cimentado sobre arenas licuables, pues colapsó producto de lo que ocurrió este fenómeno. El aeropuerto internacional de Limón, bueno, fue un caso muy interesante también, puesto que este aeropuerto quedó prácticamente destruido después de ese evento y fue reabierto hasta el 1 de julio del año 2006, ¿verdad? Después de haber estado cerrado casi 20 años, ¿verdad? Para poder realizar lo que se llaman vuelos de cabotaje. Como dato interesante, el ejemplo que vamos a hacer de cálculo para la aplicación de Logitech Excel es de un estudio por riesgo de licuación que se realizó para el Aeropuerto Internacional de Limón, casualmente. Entonces, por eso quise traer a colación este sitio en particular. Ahora, el terremoto de Limón del año 91, tal vez como tomar un poco más de información, como ya conversamos, alcanzó una magnitud de 7.5 y generó daños muy importantes, tanto en Costa Rica como en Panamá. Cerca de 3.000 kilómetros cuadrados, vean qué interesante, fueron afectados por la licuación de suelo. Así que la licuación de suelo, muchachos, es un fenómeno que sí se presenta y es real, ¿verdad? No es algo solamente de libros, y por lo tanto es importante conocerlo y que ustedes puedan diseñar las estructuras protegidas ante este riesgo, que es un tipo de riesgo geológico también, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos definir licuación de suelo? Bueno, aquí yo les voy a presentar varias definiciones de licuación que vienen a representar muy bien qué es lo que ocurre. Bueno, básicamente podemos decir que la licuación de suelos es un fenómeno que se viene a producir exclusivamente en medios granulares saturados. Es decir, hablamos de que los suelos que van a sufrir este fenómeno son del tipo granular, por lo tanto son más grandes que la malla 200 y generalmente son suelos también que están del lado de las arenas, es decir, son más pequeños que la malla número 4, se ubican entre la malla 4 y la malla 200, ¿verdad? Y básicamente lo que tenemos en este caso es que hay una pérdida de resistencia al esfuerzo cortante, porque se incrementa la presión de poro. No sé si ustedes recuerdan la ecuación del esfuerzo efectivo propuesta por Terzaghi, que nos dice que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro. En este caso lo que tendríamos es que la presión de poro se incrementa a un valor tan alto que llega a igualar al esfuerzo total y por lo tanto el esfuerzo efectivo era cero. Y si ustedes recordarán la definición de esfuerzo efectivo que Terzaghi nos dio, nos decía que era la porción del esfuerzo que soportaba el esqueleto de partículas. Es decir, para que el esfuerzo efectivo se desarrolle, las partículas que componen una muestra de suelo tienen que estar en contacto unas con otras. Si ese contacto se pierde, pues no hay transmisión de esfuerzo cortante y por lo tanto no hay resistencia al suelo, ¿verdad? Y lo que ocurre en la licuación de arenas es eso, básicamente, un incremento súbito, rápido, de la presión de poro en el agua que genera que el esfuerzo efectivo se reduzca a cero. Entonces, obviamente, el medio tiene que estar saturado y el nivel freático tiene que estar somero para que este fenómeno se llegue a originar, ¿verdad? Ahora, podemos decir que ese incremento súbito de la presión de poro se origina porque hay un reacomodo de las partículas durante la ocurrencia de un sismo. El sismo es básicamente una carga cíclica, se llama, ¿verdad? Es una fuerza dinámica que tiene diferentes magnitudes conforme el tiempo transcurre. Este movimiento en diferentes direcciones genera un reacomodo instantáneo de las partículas que generan este incremento de presión de agua de poro, ¿verdad? Lo cual genera que el esfuerzo efectivo sea cero, como lo vemos acá, ¿verdad? En ese momento, cuando la presión de poro alcanza el esfuerzo efectivo, es cuando se genera la licuación, ¿verdad? La licuación, entonces, podemos definirla también como una degradación del suelo. ¿Ven? Es una transformación del medio granular que está en el estado sólido a un estado líquido. Eso es muy interesante, ¿verdad? Es decir, en el momento en el cual el suelo se licúa, ya ahí deja de regir la mecánica de suelos y empieza a regir la mecánica de fluidos, ¿verdad? Con la aplicación del principio de Arquímedes de flotabilidad. Entonces, una estructura cimentada sobre un suelo licuable, en el momento en que se genera el fenómeno, la estructura tenderá a hundirse en ese material hasta que el peso sea igualado por la fuerza de empuje, como recordarán ustedes de los cursos de mecánica de fluidos. Entonces, inmediatamente lo que tenemos es que las estructuras sufren un asentamiento y un hundimiento dentro del material
que sea licuado, ¿verdad? Entonces aquí vemos un diagrama muy esquemático de qué es lo que ocurre durante la licuación. Antes de la licuación, las partículas granulares están en contacto unas con otras, desarrollando la posibilidad de resistencia en ese suelo mediante la transmisión de carga entre partículas. Aquí vemos cómo se transmiten las cargas entre las partículas cuando son sometidas a una carga externa. Pero cuando se ¿Me escuchan ahí? Perdón, es que veo como que se me silenció. Sí, Okay. correcto, sí se escucha. Ok, la presión llega a ser tan alta durante la licuación que las partículas se separan, por decirlo así. Y al separarse, ya no hay contacto puntual entre ellas y por lo tanto no hay transmisión de esfuerzos. Ya no se desarrolla el esfuerzo efectivo como lo escribió Terzaghi. Y por esto, en este momento, ¿verdad?, que ocurre el fenómeno, el suelo se convierte en un fluido, ¿verdad? Ya no es un sólido, sino que es un fluido. Ok, hay dos tipos de licuación de arenas. Tal vez es interesante que lo conozcamos y lo hablemos para que sepamos de cuál vamos a hablar hoy. Tenemos lo que llamamos la licuación cíclica o sísmica. Ok, que esta básicamente, como lo hemos venido explicando, se caracteriza porque se desarrolla un esfuerzo efectivo nulo durante la aplicación de una carga cíclica, como es la carga de sismo, ¿verdad? Y tenemos otra muy interesante que se llama la licuación de flujo estática, que básicamente es un ablandamiento inducido por deformación. Recordemos que Terzaghi nos decía que los suelos pueden ser utilizados de dos maneras en obras de ingeniería. Y por eso es que a Terzaghi lo conocemos como el padre de la mecánica de suelos, porque él fue el primero en darse cuenta de esto que les voy a mencionar. Podemos utilizar a los suelos en su estado natural, es decir, así como los encontramos en campo, cuando ustedes van a ir a construir su estructura, ¿verdad?, y van a colocar sobre él una losa de cimentación, placas corridas, cimentaciones profundas, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ese es el suelo en estado natural. Pero también el suelo puede ser utilizado como un material de construcción, es decir, yo puedo extraer material de un lugar y llevármelo para el otro para construir obras de ingeniería, como por ejemplo diques o represas de enrocamiento, represas de tierra. Entonces, principalmente en México, que es donde este fenómeno se ha estado investigando más, desde la licuación estática, resulta que han construido represas de tierra con residuos de explotación minera. ¿Okay? Entonces, esos residuos de explotación minera, que es como reutilizar un material que ha sido extraído, que es de bajo costo, generalmente es de tamaño granular. Y recordemos que a pesar de que el dique yo quisiera construirlo, o la represa de tierra, de tal manera que sea totalmente impermeable, pues siempre tendrá su grado de permeabilidad y el agua siempre pasará a través de ella en cierto nivel. Toda esa zona que está sometida al flujo de agua está inundada, está sometida a presiones de agua de poro porque está saturada, ¿verdad? Entonces en ese momento, vibraciones externas, inclusive el mismo oleaje del embalse podría provocar reacomodo de partículas. Y ese reacomodo de partículas generaría excesos de presión de agua de poro y podría generar un posible tipo de licuación. Es que en ese caso no está ocurriendo un sismo, sino que es las mismas cargas del ambiente están generando el fenómeno. Es muy interesante y tal vez en un momento dado podamos conversarlo con más calma, lo que es la licuación de flujo estática. Hoy en esta charla, bueno, nos vamos a dedicar más que todo a lo que es la cíclica o sísmica, ¿verdad? Que aquí tenemos una gráfica que tal vez les puede ilustrar un poco más cómo es que ocurre el fenómeno de licuación. Vean qué interesante esta gráfica. En color rojo tenemos el esfuerzo efectivo. ¿Cómo varía el esfuerzo efectivo en magnitud con respecto al tiempo durante la ocurrencia de un sismo, ¿verdad? Lo que es la línea azul, ¿ok? Esto viene a representar la presión de poro. Y el negro representa el esfuerzo total. Entonces, antes de que se inicie la carga cíclica, bueno, pues tenemos un esfuerzo total, aquí como de 160 más o menos, y tenemos una presión de poro casi de 100, ¿verdad? Esa es la condición estática. Si aplicamos la ecuación de Terzaghi, pues 160 menos 100 nos da un esfuerzo efectivo de un poco más de 60 en este caso, ¿verdad? Ahí estoy leyendo rápidamente la escala. Cuando se origina el sismo y la carga cíclica empieza a vibrar el suelo y empieza a generar el reacomodo de partículas, tenemos una variación en la presión de agua de poro. Vean cómo la presión de agua de poro empieza a incrementarse.
¿Okay? Y conforme la presión de agua de poros incrementa, vean que el esfuerzo total se mantiene prácticamente constante. Hay unas pequeñas variaciones, pues es recomodo, pero es prácticamente una línea horizontal. Conforme la presión de agua de poros incrementa, el esfuerzo efectivo empieza a hacerse cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque estamos restándole cada vez más al esfuerzo total. Y en este pico, en este punto máximo, donde la presión de agua de poro toca al esfuerzo total, en ese momento el esfuerzo efectivo se hace cero. Véanlo acá. Y en ese momento se genera el fenómeno de la licuación. En este ensayo en particular, que fue un ensayo de laboratorio a través de un equipo que se llama el ensayo triaxial cíclico, podemos ver cómo este material en particular no necesitó ni siquiera 5 segundos para generar el fenómeno. Es un fenómeno que se origina en forma súbita, ¿verdad? En forma súbita y en una forma violenta. Bueno, en ese momento ya termina el sismo, ¿verdad? Ya el movimiento cíclico se detiene, el esfuerzo efectivo se estabiliza, ¿verdad? La presión de poros se estabiliza y hay un cierto valor de esfuerzo efectivo que podríamos recalcular, pero veamos que en este pico se ocurrió el fenómeno de la licuación. Así que el fenómeno de la licuación es un fenómeno que no necesita mucho tiempo para producirse, ¿verdad? Requiere de unos cuantos segundos o milisegundos para que él ocurra, ¿verdad? Ok, vamos a hablar entonces ahorita, muchachos, antes de entrar a calcular el tema de riesgo de licuación, de un tema interesante. Vean, cuando estamos en un estudio de licuación de suelos, yo sé que tal vez faltan, como que quedan algunas dudas ahí en cuanto al fenómeno en sí, pero ese tal vez luego lo podemos ver en otra charla. Hoy vamos a hablar básicamente de lo que es el cálculo del riesgo por licuación. Hay dos temas interesantes que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer un estudio de licuación de suelos. El primer tema se llama el potencial de licuación y el segundo tema se llama el riesgo por licuación. En cuanto al potencial de licuación, se refiere a poder determinar si el suelo efectivamente es licuable o no lo es. Porque no voy a entrar a calcular el fenómeno en un suelo que no reúne las características licuables, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que determinar es si mi suelo de cimentación puede o no sufrir el fenómeno, ¿ok? A eso le llamamos potencial de licuación. ¿Qué tomamos en cuenta para poder determinar si ese potencial de licuación es alto y que por lo tanto yo termine decidiendo en hacer el cálculo de riesgo de licuación? Bueno, en primer lugar, lo que son las condiciones de sitio, es decir, si el material pues si hay fallas tectónicas cercanas, si han sufrido eventos sísmicos recientes, si la historia sísmica habla de sismos de magnitudes importantes, ¿ok? La historia sísmica, bueno, también, ¿verdad? Estudiar, por ejemplo, la recurrencia de los sismos, la geología de la zona, hay geologías más susceptibles que otras a sufrir el fenómeno, por ejemplo, los abanicos aluviales, los suelos de origen aluvial son generalmente los que son más propensos a sufrir el fenómeno, según se ha logrado observar en esos estudios. La profundidad del nivel freático, ¿verdad? Esto es vital. Si no tenemos agua, pues el fenómeno no se va a originar. Entonces, generalmente se dice que los niveles freáticos someros, pues son los que vienen a poner en riesgo al suelo, ¿verdad? La granulometría, como yo les comentaba, pues básicamente los suelos que sufren licuación, pues ya durante muchos años, que incluso en Japón se ha estudiado muchísimo este fenómeno, se ha logrado determinar que generalmente este fenómeno lo sufren las arenas mal graduadas, es decir, arenas uniformes cuya curva granulométrica es básicamente una vertical, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden buscar en internet curvas granulométricas típicas de suelos que han sufrido licuación y pueden plotear sobre esa curva granulométrica típica la del suelo de ustedes para ver cómo anda en cuanto a asimetría, ¿verdad? Para ver si es posible que el suelo de ustedes tenga potencial de licuación. El contenido de finos, bueno, aquí nos podríamos quedar hablando toda la tarde solo de cómo influye el contenido de finos en el fenómeno de licuación. Quizás se los puedo resumir y se ha logrado determinar que contenidos de finos de más del 10% genera que el fenómeno no se presente. Es decir, aquellos suelos que se han licuado, pues son suelos que tienen muy bajo contenido de finos, menos del 10%, e inclusive alguna gente habla del orden del 5%, que básicamente son arenas muy limpias, ¿verdad? Las formas de las partículas del suelo, también formas de partículas redondeadas, pues tienden a presentar mayores fenómenos. Relaciones de vacíos grandes, ¿verdad? Es decir, suelos sueltos, son suelos más susceptibles a sufrir el potencial de licuación.
Y dentro de esta relación de vacíos podemos una cantidad muy interesante que se llama la densidad relativa o compacidad relativa. En este término o en este parámetro nos dice que aquellos suelos que tienden a sufrir licuación pues son aquellos que tienen densidades relativas menores del orden del 40%, ¿verdad? Es decir, suelos con más del 40% de compacidad relativa pues no tenderían a sufrir el fenómeno, ¿verdad? ¿Okay? Hay otros parámetros que podríamos analizar, ¿verdad? Por ejemplo, hay un método establecido, se llama el método chino, que es un método que mide, por ejemplo, límites contra humedades de campo y logra determinar si efectivamente el suelo podría tener potencial de licuación, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, son fenómenos o son conceptos un poco más cualitativos, pero siempre es importante hacer todos esos análisis para poder determinar si sigo adelante con el análisis de riesgo de licuación. Obviamente, si el fenómeno se ha presentado anteriormente en el sitio donde nosotros estamos, pues sabríamos que el suelo tiene un altísimo potencial de licuación. Ahora, no necesariamente un suelo que no ha presentado el fenómeno no quiere decir que no lo pueda presentar, ¿verdad? Probablemente es que no se han reunido las condiciones para que se dé. También analizando estas propiedades para ver el potencial de licuación, podríamos llegar a alguna solución en cuanto a cómo prevenir el fenómeno, ¿verdad? A nivel de diseño. Pero tal vez eso lo vamos a conversar un poquito más adelante. Ok, ¿cómo analizamos el riesgo por licuación? Digamos que ya determiné que mi suelo sí tiene el potencial de licuación. Ahora, ¿cómo determino el riesgo por licuación? Bueno, el riesgo de licuación lo que nos viene a decir a nosotros es de la capa total de suelo potencialmente licuable, ¿qué espesor de esa capa potencialmente licuable pues se va a licuar durante el evento sísmico? Entonces hay varios métodos para poder hacer esto, ¿verdad? Hay métodos de laboratorio y hay métodos semiempíricos. Y un método semiempírico, que es el que vamos a hablar hoy, es el método propuesto por Sid e Irdis en el año 71 para el Centro Nacional de Investigación e Ingeniería Sísmica, y que es adoptado por nuestro Código de Cimentaciones para hacer estos cálculos, ¿verdad? Básicamente es un método, digo yo, relativamente sencillo, van a ver ustedes que no tiene gran complejidad, y él lo que básicamente viene a hacer es calcular un factor de seguridad, el famoso concepto de factor de seguridad, donde vamos a calcular lo que resiste el suelo durante la ocurrencia de la licuación contra el esfuerzo cortante que es aplicado al suelo cuando se está generando el movimiento sísmico, ¿verdad? Obviamente el análisis de Sid y Irdis es un análisis pseudoestático, ¿verdad? Vamos a convertir esa carga sísmica en una fuerza estática, ¿okay? Y vamos a convertir también la resistencia del suelo durante el evento sísmico en una carga estática también, ¿verdad? Que es lo más sencillo, ¿ok? Bueno, básicamente esta es la ecuación propuesta por Sid e Irdis en ese año 71, donde nos dice que el factor de seguridad por licuación es básicamente la relación de dos parámetros, el CRR, o bien conocido como la relación de resistencia cíclica, bueno, que soporta el suelo, entre el CSR, o relación de esfuerzo cíclico, es decir, el esfuerzo cortante que se le aplica al suelo durante el evento sísmico, ¿verdad? Ahora, cuando el factor de seguridad contra licuación, pensarán ustedes, es menor que 1, pues es porque las cargas que se aplican son mayores a las cargas que se resisten y por lo tanto se genera el fenómeno, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el factor de seguridad de 1 en adelante implicaría que el suelo no se licúa. Bueno, estrictamente hablando, muchachos, no se aplica con el valor de 1. Tal vez si ustedes se fijan en el Código de Cimentaciones, se dice que el factor de seguridad contra licuación mínimo tiene que ser de 1.2 cuando utilizo Sid e Irdis. Cuando las estructuras son críticas, pues se habla hasta de un factor de 1.5, ¿verdad? Esto porque estamos convirtiendo cargas dinámicas en cargas pseudoestáticas, y como el método es sencillo, pues tenemos que también irnos del rango al rango de la seguridad, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el CSR y el CRR? Porque eso es lo que nos interesa ahorita. ¿Cómo podemos calcular estos dos parámetros para poder calcular el factor de seguridad? Bueno, en primer lugar, el CSR, vamos a hablar de ¿verdad? Que es el esfuerzo que se le aplica al suelo, va a depender obviamente de la aceleración máxima que se puede desarrollar en la zona. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces yo necesito conocer la aceleración máxima, o por lo menos suponer un valor de aceleración máxima de acuerdo a lo que nos indique el Código de Cimentaciones, ¿verdad? Y hay varias formas de calcular el CSR.
Hay uno muy interesante que se llama el análisis de respuesta de sitio o método ARS, pero este requiere de un software especializado, hay que hacer unas curvas características del suelo en el laboratorio. Es un método muy exacto, pero requiere de ensayos de laboratorio complejos. Eso es una gran ventaja del método SID-IRDIS, que no requiere ensayos de laboratorio complejos. Cuando mucho la exploración de campo y tal vez analizar el contenido de finos, ¿verdad? Que eso se puede hacer sencillamente en el laboratorio, ¿ok? O bien, como dicen ellos, con el método simplificado. Hay varios métodos simplificados, tal vez como para que entendamos esto. El método SID-IRDIS es uno de los tantos métodos simplificados que hay. Hay uno muy utilizado también, que es el del Instituto Japonés de Puentes, por ejemplo, ¿verdad? Por otro lado, el CRR, que es básicamente lo que resiste el suelo, se puede calcular a través de la correlación con métodos indirectos aplicados en campo. Por ejemplo, yo podría calcular el CRR a partir del ensayo SPT, ¿verdad? O del Standard Penetration Test. También hay una correlación del CRR con el ensayo del CPT o Conic Penetration Test o ensayo de penetración con cono. E inclusive podemos encontrar correlaciones del CRR con geofísica, donde estamos midiendo velocidades VS, velocidades cortantes, mediante refracción sísmica. También es posible correlacionar el CRR. Y también hay correlación del CRR para lo que es el dilatómetro, ¿ok? Entonces hay varias formas de calcular el CRR. Yo lo voy a hacer con el SPT porque son los datos que tengo y es el ensayo como más comúnmente usado en nuestro país, pero les repito, existe la posibilidad de correlacionarlo con otros ensayos de campo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hablar ahora sí, ¿cómo calculo yo el CRR a partir del ensayo SPT? Como les digo, se puede correlacionar con CPT, con dilatómetro o con onda cortante, pero aquí en particular vamos a hacer con el SPT. Entonces con el SPT, estos señores desarrollaron una gráfica, ¿verdad? Donde podemos ver cómo varía el valor de CRR para diferentes suelos con diferentes contenidos de finos, 5%, 15%, 35%. Y ellos hicieron esa gráfica, pero solamente para un sismo de magnitud 7.5, ¿ok? Para sismos de magnitudes mayores o menores, pues tenemos que hacer una corrección que ahorita les voy a explicar. Básicamente esa gráfica nos permite llegar a una ecuación que es la que propone SID-IRDIS. Vean, esta es la ecuación mediante la cual ustedes van a calcular el CRR para un sismo de magnitud 7.5. Ven ustedes, la ecuación depende de un parámetro que se llama el parámetro N160. El N1 es el número de golpes reportados en el ensayo SPT, pero han sido corregidos para una energía del 60%. Es decir, el N que vemos aquí es un N corregido, no es el N crudo que yo leo en campo, sino que ese N tiene que ser corregido mediante la aplicación de varios factores. No vamos a entrar mucho en detalle en esto porque se nos iría el rato en esto y no es la idea, pero sí es importante que ustedes sepan que el número de golpes que se obtiene de campo, que es lo que llamamos el N nominal o el NM, tiene que ser corregido multiplicándose por varios factores. El C sub N, que es una corrección por confinamiento, el CE, que es una corrección por energía del martillo, por un CB, que es una corrección por diámetro de perforación, el CR, que es una corrección por la longitud de la barra, y el CS, que es una corrección por el tipo de muestreador que estén usando, ¿ok? Para todos estos factorcitos, SID e IRDIS dieron ya valores recomendados de acuerdo a las diferentes características que el equipo tenga, ¿ok? Con base en esto obtengo el N160, que se coloca acá en esta ecuación, y con base en la cual yo puedo calcular el CRR para un sismo de magnitud 7.5 en la escala momento. Ok, ¿cómo calculo ahora? Recuerden que lo anterior era lo que resiste el suelo, ¿verdad? Lo que va como numerador en la ecuación. ¿Cómo calculo ahora el CSR o el esfuerzo? Es decir, el parámetro que va en el denominador, ¿verdad? La carga que se desarrolla durante el evento sísmico. Bueno, esta es la ecuación que proponen SID e IRDIS. No vamos a entrar tampoco en detalle en su deducción porque no es el objetivo, pero básicamente se obtiene multiplicando el factor 0,65 por la aceleración máxima, ¿lo ven? Fuerza igual a masa por la aceleración máxima esperada en sitio entre la gravedad por el esfuerzo vertical total entre el esfuerzo vertical efectivo por un factor llamado RD. Ese factor RD es porque cuando SID e IRDIS hacen su deducción de esta ecuación,
suponen que la columna de suelo es totalmente rígida, que no es deformable, y eso no es cierto. Entonces el factor RD viene a incluir esa posible deformabilidad de la columna de suelo dentro del cálculo. Y dan estos datos para poder calcularla. El RD se sugiere que sea 1 menos este dato cuando la profundidad Z es profundidad, sea menor a 9.15, o este valor para cuando Z es mayor a 9.15. Ya son datos dados por Sididis e Iwasaki. ¿Ok? Ahora, como los sismos no todos son de magnitud 7.5, sino que podemos tener sismos de otras magnitudes, hay que incluir un factor de corrección al cálculo del factor de seguridad. Cuando ustedes calculan el factor de seguridad, multiplican el factor de seguridad por un factor que le llamamos MFF, que fue propuesto por Sididis. Hay otros autores que han propuesto otras expresiones para el factor MFF. Aquí estamos usando la de Sididis propuesta en el año 82, que esa expresión es la que viene acá. ¿Ven? El MFF va a ser igual a 10 a la 224 entre la magnitud en escala momento elevado a las 256. Y con eso obtengo el factor MFF para cualquier otra magnitud de sismo diferente a 7.5. Bueno, aquí terminaría la parte del PowerPoint. Lo que seguiría ahorita es mostrarles la propuesta de hoja Excel que yo realicé para que ustedes vean cómo se aplica todo esto a una perforación de SPT. No sé si ahorita para lo que sería la presentación tienen alguna pregunta o consulta. Con mucho gusto. ¿Alguna duda? Como les digo, yo sé que el tema es más amplio y todo. Aquí podemos llevarnos mucho rato hablando, pero por lo menos simplificarles para que veamos la hojita Excel. ¿Ninguna hasta el momento? Bueno, excelente. Pues vamos a pasar a la hojita Excel, muchachos, para que ustedes vean la propuesta que hago yo de hoja de cálculo. Yo la acomodé de una manera, obviamente no significa que sea la única, ¿verdad? Ustedes pueden acomodarla de otra forma. Permítanme para... Ok, ¿observan la hojita Excel? O más bien, ¿alguno no observa la hojita Excel? Sí se ve, profe. Ah, bueno, excelente, excelente. Entonces, vamos a ver. Repito, esto es una propuesta que yo elaboré. Cada quien la puede elaborar como quiera. Les recuerdo, esto es un caso real. Esto fue que allá en el aeropuerto de Limón pensaban construir unas bodegas y las bodegas pues las iban a cimentar en un sitio que ya había sufrido el fenómeno, o que más bien era susceptible a sufrir el fenómeno de la licuación, puesto que estábamos cerca de sitios donde el evento había ocurrido. Entonces, la idea era establecer la profundidad de cimentación de esas bodegas partiendo de la licuación de suelos. Es decir, no tanto en sí por la resistencia del suelo, sino por la posibilidad de ocurrencia del evento. Entonces, se hicieron varias perforaciones con el SPT. Yo les traigo aquí solamente la de la perforación número 2, que fue la que se portó más mal, digamos, en cuanto al fenómeno de licuación, y por eso quise traérselas, ¿ok? Vean que en primera instancia, bueno, ocupamos el peso específico de la arena. Ustedes, yo aquí manejé un peso específico uniforme a lo largo de los, vamos a ver, 10 metros que abarcó la perforación. Estamos claros que muy probablemente ese peso específico varíe con la profundidad. Entonces ustedes podrían extraer muestras de diferentes profundidades para establecer el valor del peso específico, ¿verdad? Que de hecho, vean muchachos, en arenas sueltas, y el que ha trabajado en SPT tal vez él me puede corroborar lo que yo voy a decir, extraer muestras para ensayos de laboratorio es complicado, ¿verdad? La arena densa pues sí se logran obtener muestras, pero la arena suelta es muy difícil. Entonces algunas veces, en algunos momentos dados, este peso específico de la arena, pues lo podríamos correlacionar con el número de golpes y colocar aquí en horizontal, en este espacio, que ustedes, ¿ven el cursor cuando lo muevo? Sí. La flechita, ¿ven cuando lo muevo? Sí, profe. Sí, Sí, sí excelente. Entonces, en esta columnita, ustedes podrían agregar una columna que sea peso específico. Si es que quieren correlacionarlo contra el número de golpes y no manejar un número constante, como dice yo aquí, un valor promedio, digamos, ¿verdad? Bueno, el peso específico del agua, vamos a suponer que es constante. Vean que estamos utilizando Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la profundidad de la perforación, de 0 a 10.5. Esto me lo da el estudio de suelos, ¿verdad? Y aquí tengo ya el N
bueno, 1, es que no podía escribir el 1 ahí porque no decía N 160, bueno, el N60 que ya es el N corregido, es decir, el estudio de suelos, aquí podría venir una columna que es el N sin corregir, y aquí tenemos la columna del N corregido, como nos lo pedía el método de CIR e Idris. Recuerdan que para calcular el CRR necesito el N corregido al 60% de la energía, mediante la aplicación de aquellos factorcitos que ya vimos. Puede haber una hojita Excel por aparte, donde yo pueda tener eso, todos los factores de CIR y Idris ya, digamos, programados para que nos arroje el N60. También podemos aquí completar esa hojita un poquito más, ¿verdad? Esta es la descripción del número de golpes, ¿verdad? Del SPT, ¿ok? Del SPT, vean que varía muy interesante porque ya a 10 metros y medio, pues prácticamente son 45 golpes. Recuerden que el SPT, bueno, se puede indicar rebote cuando lleguemos a 50 golpes, ¿verdad? En 30 centímetros. Entonces, por acá tenemos la presión de agua de poro. Vamos a suponer, aunque la condición de campo no sea así, debo suponer que el suelo está saturado, porque el fenómeno de licuación se va a presentar cuando el suelo se sature. Entonces, vamos a trabajar la presión de agua de poro desde la superficie, ¿verdad? No, aquí tengo un error, aquí sería en kilopascales, ¿ok? Vamos a corregirlo aquí de una vez. Y sería en kilopascales, ¿ok? Son kilopascales. Kilopascales. Ok, entonces esta es la presión de agua de poro. El esfuerzo total, es muy fácil calcularlo. ¿Cómo calculábamos el esfuerzo total? Sería el espesor de la capa por el peso específico. Entonces vean que básicamente el esfuerzo total en 0, pues es 0 porque estamos al nivel del suelo, ¿verdad? A medio metro, pues es básicamente multiplicar el peso específico de la arena por 0,5. Luego acá, se calcula muy fácil, sería básicamente multiplicar el peso específico de la arena, que lo puedo seguir manejando como una constante, y a uno le resto 0,5 y le sumo el esfuerzo que viene arriba. Y así vamos con todas las capas hasta llegar a profundidad, ¿verdad? ¿Está claro cómo calcular el esfuerzo total, muchachos? Es básicamente ir acumulando el peso de cada capa y sumando el peso de la capa superior, ¿verdad? Como se hace en suelos 1, ¿ok? Y el esfuerzo efectivo, pues es muy fácil, es básicamente multiplicar el peso específico del agua por la profundidad, ¿verdad? Básicamente por la profundidad. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos la presión de agua, ¿verdad? Que la presión de agua es básicamente, como les decía, la profundidad por el peso específico del agua, ya podemos calcular el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo es básicamente el esfuerzo total menos la presión de agua. ¿Ok? ¿Está claro cómo calcular el esfuerzo total y el efectivo, muchachos? Sí, no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Simplemente el esfuerzo efectivo es ir quitándole al total la presión de agua. Total menos presión de agua, total menos presión de agua. Ahí, línea por línea, ¿verdad? ¿Ok? Cuando ya logro hacer esto, muchachos, bueno, ya tengo el diagrama de esfuerzos totales y diagrama de esfuerzos efectivos. Entonces vamos a calcular inicialmente lo que sería la resistencia del suelo, el CSR. El CSR lo vemos acá. ¿Okay? Básicamente el CSR yo lo estoy calculando, ¿okay? Para 4 tipos de aceleraciones. 0,2, vean que aquí ya está dividido entre G, ¿verdad? Es un porcentaje de aceleración. 0,2, 0,25, 0,35 y 0,36. Estas ya son muy altas, ¿verdad? El código de cimentaciones nos habla básicamente 0,15, 0,2, ¿verdad? Como máximo. Sin embargo, yo quise manejar aceleraciones más altas para que ustedes vean cómo varían los datos en el programa, ¿verdad? Ok, el valor de RD, que recordemos que se calcula con esta ecuación, ¿verdad? Hasta cierta profundidad, y después creo que de los 9 metros, ok, ya el RD cambiaba la ecuación, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, y después de los 9 metros el RD cambiaba la ecuación. También recuerden que la ecuación, o que el fenómeno es válido hasta donde el número de golpes sea 30. Cuando el número de golpes es mayor a 30, podemos decir que ya los suelos son tan rígidos que van a sufrir el fenómeno de licuación. Entonces, básicamente, esta última capa que ustedes observan aquí, de los 9 a los 10 metros y medio, donde el número de golpes ya supera los 30,
en ese momento ya esta capa podemos decir que no se licúa, ¿verdad? No se va a licuar porque es demasiado densa. Entonces nuestro análisis básicamente va a estar limitado de los 9 metros hacia arriba, ¿verdad? Que no de los 9 metros hacia abajo. ¿Está bien? Entonces aquí tengo el cálculo del CFR aplicando la formulita que ya habíamos visto y sí, ¿verdad? Que era 0.65 por la aceleración máxima, por el RD, por el esfuerzo total entre el esfuerzo efectivo. ¿Ok? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es ir calculando ese dato, ¿verdad? Sabiendo que el 0.65 es constante, la aceleración máxima la tengo acá, ¿verdad? Y aquí tengo el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo a diferentes niveles, ¿verdad? Para 0, 0 no lo calculo porque tendría 0 entre 0 y se indefine, ¿verdad? Entonces lo calculo a partir de medio metro, ¿ok? Y esos son los datos de CSR para 0,2 de aceleración, 0,525, 0,35 y 0,36. Recordemos que el CSR es el esfuerzo que se le está aplicando al suelo, ¿verdad? Que ahí es el denominador de la ecuación. ¿Ok? Y ahora el CRR, que es lo que resiste el suelo, bueno, aquí lo estamos calculando, que era aquella ecuación largota que dependía del número de golpes, ¿verdad? Y de la aceleración, ¿ok? Entonces vean, perdón, del número de golpes, básicamente, no de la aceleración. ¿Ok? Entonces aquí simplemente estoy aplicando la ecuación que vimos hace un momento. ¿Recuerdan cuál era esta ecuación del CRR, muchachos? Y se los voy a mostrar de nuevo aquí para que no se pierdan. Esta es la ecuación, ¿ven? Esta es la ecuación para el CRR, que es la que tengo ahí programada, que depende solo del N, ¿verdad? ¿Ok? Y la de Sidibris, que es el CSR, es esta que vemos acá, ¿verdad? Que fue la que ya tengo yo ahí programada abajo, y el RD se calcula a través de esas ecuaciones, ¿verdad? ¿Ok? Que eso es lo que se está programando en el Excel. Ahora ven qué interesante lo que obtengo. Ya para ir aterrizando este asunto. Vean qué interesante lo que obtengo, muchachos. Cuando aplico un factor de seguridad de 1.2, recuerden que el factor de seguridad era 1.2 y 1.5 para estructuras críticas. ¿Verdad? El MSF también, eso no se los he comentado, el MSF se calcula aquí. Vean que para diferentes magnitudes simplemente incorporo la ecuación y esto me da el MSF para diferentes magnitudes de sismo. Que estoy trabajando magnitudes de sismo 8.5, 7.5, 6.3 y 6. El sismo de anoche creo que fue 5 en escala momento. Bueno, no vale la pena analizarlo por la ecuación porque lo que nos dice CDIS es que para sismos menores a 6 el fenómeno prácticamente es despreciable, ¿verdad? ¿Ok? Veamos por acá. Vean esta tablita que interesante. Lo que está en rojo es el factor de seguridad. Recuerden que eso es dividir el CRR entre el CSR, que es básicamente lo que hago acá, y multiplicarlo por el MSF del sismo de magnitud 8.5. ¿Ok? Y estoy utilizando como factor de seguridad mínimo para decir si el suelo se licúa o no, 1.2. Yo podría cambiar el factor de seguridad a 1.5 y obviamente hay algunas capitas blancas que se vuelven rojas. ¿Lo ven? ¿Ok? Que me indican que no cumple con ese factor. O sea, las capitas que están rojas me están diciendo que no cumplen con el factor y por lo tanto tienen riesgo de licuación. Entonces, en este caso, para un sismo magnitud 8.5, para la aceleración más baja de 0,2, pues prácticamente casi que toda la columna de suelo se licúa, ¿lo ven? Obviamente, si incrementamos la aceleración máxima, pues se me va a licuar prácticamente la que no se licuaba, ahora sí se licúa, ¿verdad? Vean que el factor de seguridad va bajando conforme la magnitud del sismo, de la aceleración, perdón, va creciendo. Vean por un sismo de magnitud 7.5 como el que ocurrió en Limón en el año 91, pues casi que prácticamente todo el suelo se me licúa también. Aquí tal vez hasta acá, pero aquí tengo una capa también licuable, entonces me obliga, bueno, no cumple el factor, estando 1.09, si yo pusiera como factor de seguridad 1, pues ese ahora sí cumple, ¿lo ven? Entonces yo diría que el suelo se me va a licuar hasta acá, ¿verdad? Entonces, básicamente el asunto me implica que toda la capa de suelo es licuable. Por acá también, ¿verdad? Conforme el sismo baja de magnitud,
obviamente el fenómeno se hace cada vez menos riesgoso. Entonces, conociendo que en Limón el sismo del año 91 alcanzó los 7.5, pues recomendaríamos con este. En caso de que estuviéramos en una zona donde la historia sísmica me diga a mí que no ha llegado hasta esos niveles, podríamos recomendar con 6 o con 6.3. Si habláramos de 6.3, yo diría que la capa licuable para una aceleración máxima de 0,2, que es la que nos dice el Código de Cimentaciones para obras geotécnicas, andaría en el orden de los 4 metros. Entonces yo diría que para estas condiciones deberíamos cimentar la estructura por debajo de los 4 metros. Es decir, mediante sustitución de materiales, excavación de pilotes, que abarquen como máximo 4 metros, con el fin de proteger al suelo de la licuación durante la ocurrencia de la misma, ¿verdad? Ahora, si hablamos de una magnitud mayor, pues tendríamos que hablar de prácticamente construir una estructura de cimentación profunda hasta 8,5, ¿verdad? Metros más o menos, ¿ok? Donde está la arena densa, por el fenómeno de la licuación, ¿verdad? Qué interesante esto, hojita Excel. Lo que quiero mostrarles es que el método CDIS es fácilmente programable, no tiene una gran complejidad. Existen programas, hay un programa que se llama ELIC-VS que hace esto mismo que estoy haciendo yo y lanza hojitas, informes y todo muy bonito, pero vean que no hace falta gastarse $200 o $800 en eso. Yo puedo hacer esta hojita tan compleja como yo quisiera, ¿verdad? Bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarles, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta o consulta al respecto. Yo con gusto les comparto esta hoja Excel, ¿verdad? Y ustedes la pueden mejorar todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. De mi parte no, profe. Muchas gracias, más bien. Yo quiero saber dónde la va a compartir, pero el tema no. Ok, no sé, doña Silvia, si la podemos, se la mando yo, doña Silvia, la ponemos aquí en el Teams, ¿cómo hacemos, doña Silvia? Sí, claro. Si gusta, podemos compartir por Teams, ahora que están todos por acá. Aquí hay estudiantes y hay egresados, entonces. Disculpe, y en la materia teórica también se va a publicar en el Teams. Con mucho gusto, yo se las puedo proporcionar, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Claro, claro. Más bien, mejórenla ustedes más todavía, saquen el rato, como les digo, hay mucha investigación en el tema y podemos hacer esta hojita tan compleja como ustedes quieran, ¿verdad? Que genere gráficas y genere un montón de cosas. Lo bonito del método CIBRIS es que es un método sencillo para poder implementar una hoja de cálculo. Y les repito, es el método que el Código de Cimentaciones nos sugiere para estos cálculos. Si ustedes quieren usar un método más complejo o hacer ensayos de laboratorio complejos, pues excelente. Pero esta hojita con esto es suficiente para sus diseños, ¿verdad? Okay, ¿alguna otra consulta? Bueno. Vamos a las órdenes, cualquier pregunta, ¿verdad? Bueno, y de mi parte sería todo. Entonces, muchachos, yo estoy a las órdenes para lo que ustedes requieran. Ya saben cómo un muchacho escribió algo en el chat. Ok. Dice, yo tengo una pregunta, pero no tengo micrófono. ¿Cómo haríamos para calcular el N160? ¿A dónde encuentro los parámetros necesarios? Ok, no, yo con gusto les puedo compartir una publicación. Y en esa publicación vienen cómo se calculan los parámetros para obtener el N160, claro. Yo les puedo mandar un link ahorita de una tesis de grado de un ingeniero de México de maestría, y él trae ahí muy, muy detalladamente esos factores. Con mucho gusto, yo les hago llegar el link también. Ok, perfecto. Don Alexander, muchas gracias. Como siempre, bueno, ya le hice 6 de este mes, si Dios quiere. Don Alexander nos va a enseñar. Sí, la charla del 26 es algo parecido a esto.
Es una hojita Excel elaborada para calcular Sí. socavación de cauces. Es algo similar. Ok. Estamos, doña Silvia, es que no No te hay escucho. dudas. Sí. Estamos entonces, muchas gracias. Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y nos vemos el 26, si Dios lo permite. Gracias, Alexander. Gracias a los compañeros que nos acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas Un gracias. gusto. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.